Paralizado acá. En nombre de Dios y la patria damos inicio a la Comisión de Educación. ¿Por secretario, la cuenta? En cuenta, presidente, en primer lugar, documento emitido por la División Jurídica del Ministerio de Educación, remitiendo copia del protocolo para la aplicación del artículo 34 transitorio de la ley número 21.040 sobre el pago de la deuda municipal de sostenedores cuyo servicio educativo fue trasladado a los servicios locales. Es un documento que ha sido remitido a sus respectivos correos electrónicos, de acuerdo a lo que siempre, al sistema que tenemos en estas materias, y es un documento en que da cuenta de los diferentes aspectos que se seguirán para efectos de cumplir ese cometido. Luego hay una solicitud de audiencia del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional de Chile para presentar el documento Compendio Histórico de Necesidades Educativas y Manifiesto Social del Instituto Nacional de Chile, que es un documento elaborado después de diversas jornadas de participación y deliberación estudiantil, y que tiene por objeto contribuir con una mirada estudiantil a los desafíos del sistema educativo nacional. Ellos quieren presentar este documento ante la Comisión de Educación del Senado. Y luego dos invitaciones. Una del Ministerio de Educación en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar y el proyecto Desafío Levantemos Chile para la ceremonia de colocación de la primera piedra de la reconstrucción de la Escuela Villa Independencia, que está en la calle Gabriela Mistral, 250, de la referida villa de la comuna Viña del Mar, que se desarrollará el 11 de junio a las 11 horas, que fue una de las escuelas que fueron destruidas con ocasión del incendio del 2 de febrero del año 2024. Y finalmente, de la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, ella quiere que la comisión se pueda constituir en la comuna de Colina para realizar una sesión de esta comisión en dicho territorio, porque el planteamiento de ellos es que se postergue la incorporación de la comuna al servicio, al sistema local de educación pública. Y considera fundamental que tanto el presidente como los demás integrantes de esta comisión conozcan la realidad que viven los diferentes establecimientos y el impacto que va a originarse en concepto de la alcaldesa en el caso que se produzca el traslado que correspondería de acuerdo al calendario que contempla la ley 21.040. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senadora Proboste. Sí, presidente, quisiera hacer una consulta si es que ha llegado algún correo, información, requerimiento de solicitud de Diego Levicán a propósito del proyecto de convivencia escolar. Y respecto al mismo tema, presidente, mire, aprovecho de saludar al ministro de Educación que está presente, pero la opinión pública y también las comunidades educativas están bien impactadas por las situaciones que hemos tenido que conocer hace pocos días atrás, situaciones de balaceras, riñas, armas blancas, los alumnos en San Pedro de la Paz, después en Melipilla, en Estación Central, en Lota, no nos pueden dejar indiferentes. Y yo creo, presidente, que esta crisis de convivencia en los colegios deben movernos a actuar con sentido de urgencia. Y creo que en esto no es suficiente que nos escandalicemos, como lo escuchamos recientemente en la pasada cuenta pública, sino es buscar soluciones inéditas frente a estos problemas de violencia que estamos viviendo en los establecimientos educacionales. Y yo quisiera proponerle que nos dediquemos al menos en una sesión a escuchar a algunos expertos para que nos propongan caminos de intervención que permitan restablecer los pilares del respeto, del diálogo, de la convivencia pacífica en los colegios. Y creo que sería muy importante que pudiésemos también desde la Comisión de Educación proponer algunas medidas de manera muy unitaria, como ha sido siempre el espíritu de esta comisión, a las comunidades escolares con el apoyo del Ministerio de Educación. Estos hechos de violencia no son lamentablemente una realidad exclusiva en nuestro territorio, sino que tienen que ver también con
con lo que es parte tristemente de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que es mucho más violenta, que no entiende la necesidad de resolver sus conflictos de manera más democrática, y por eso sugiero que desde la Comisión de Educación podamos hacer un esfuerzo de invitar a algunos expertos de manera de llegar con un conjunto de propuestas muy concretas. El proyecto de convivencia escolar es una herramienta, pero no es el único camino que nos va a permitir enfrentar esta situación de violencia escolar, y creo que tenemos que colaborar en el esfuerzo de poder mejorar la convivencia y poder enfrentar esta violencia inusitada en los establecimientos educacionales, también con los temas de bullying, ciberbullying. Quiero, además, presidente, compartir que estuve el día jueves de la semana pasada reunida con estudiantes del Liceo Fernando Aristía de la ciudad de Copiapó. Y de verdad los relatos que ellos compartían eran desgarradores respecto de situación de violencia que había ocurrido respecto de un compañero del establecimiento, de Ignacio, que felizmente fue encontrado con vida, pero las huellas de la violencia del cual él fue objeto son muy profundas, y no solo lo han dañado a él, dañan también a su familia, dañan a su entorno y dañan a toda la comunidad. Y por eso creo que es muy urgente detener la violencia de los niños y jóvenes en los colegios, y esto debiera ser una cruzada nacional. Y en esto me permito, presidente, sugerir algunos nombres para ser invitados: a Lorena Medina, doctora en educación de la Universidad Católica de Santiago, que han trabajado en los temas vía el Centro de Justicia Educacional, Neven Milicic, a Pilar Álamos, a Patricia Guerrero, y sin duda los colegas tendrán otros nombres también de expertos en estos temas que han trabajado en los temas de convivencia escolar, pero quiero insistir, creo que la Comisión de Educación del Senado no puede quedar ajena a una situación que está muy extendida, lamentablemente, en los establecimientos de nuestro país, y que debemos ser parte también de una convocatoria más amplia. Ojalá, quiero en esto insistir, ojalá pudiésemos tener una cruzada nacional en donde estén los medios de comunicación también presentes para contribuir todos desde nuestros distintos ámbitos a erradicar las situaciones de violencia. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Senador Castro. Sí, presidente, referente a lo que plantea la senadora Proboste, la verdad que yo tengo súper claro el tema. Yo invitaría a los directores y les preguntaría si ellos necesitan más atribuciones. Y yo creo que ahí tenemos el 90% de la solución de un problema que tenemos hoy día de violencia en los establecimientos educacionales. Y lo otro, presidente, referente a la audiencia que están solicitando los estudiantes del Instituto Nacional, yo creo que más que nosotros les recibamos y les demos una audiencia, yo creo que ellos deben entregarle al Ministerio cuáles son las necesidades, porque no me cabe ninguna duda que estas necesidades están acompañadas de algún gasto de recursos, y nosotros no tenemos ninguna facultad para poder, iniciar un proyecto donde hay gasto de recursos. Entonces, ellos deberían, primero que todo, conversar con el Ministerio, ver cómo suplen sus necesidades económicas, y que el Ministerio le escuche. El Ministerio será el que nos tendrá que hacer algún planteamiento, legislativo, para poder darle solución a lo que ellos están solicitando. Eso, presidente. Sí, sobre el punto, ministro. Ya. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, primero concordar absolutamente con la proposición que hace la senadora Proboste. Me parece que yo lo dije hoy día, creo que estamos frente a un fenómeno que puede constituirse rápidamente en una derrota cultural que lamentablemente excede por lejos a educación. Es cierto lo que señala respecto a educación, es cierto que educación tiene un rol, toda vez que ahí se forma nuestra ciudadanía, pero también es cierto que este fenómeno de la violencia está extendida más allá de las fronteras de una escuela. Hoy día nos sorprende los niveles que se han adquirido al interior de establecimientos educacionales. Primera vez que un estudiante que con un arma de fuego le dispara a otro estudiante al interior del establecimiento, o una persona le dispara a un estudiante dentro del establecimiento. Allí es donde está, digamos, lo más novedoso desde el punto de vista del hecho. Pero la misma comunidad, yo tuve la oportunidad de estar allá, me reuní con profesores, asistentes de la educación, con los equipos directivos,
relatan que el fenómeno de la violencia es un fenómeno mucho más extendido en el territorio, que esto mismo ha ocurrido muchas veces en otras áreas del servicio público donde se confluyen muchas personas al mismo tiempo, como es salud, por ejemplo, los CEFAM en la atención primaria, donde las riñas son mucho más frecuentes, pero entró a la escuela. Y eso habla de una forma de relacionamiento que hoy día estamos adquiriendo como sociedad. Y creo que ese diálogo debería ocurrir no solamente en dirección de escuchar a expertos, y conozco muchos de los nombres que planteó la senadora y me parece que se pueden contribuir mucho al debate, me atrevo a agregar otro, Juan Casasus creo que podría ayudar también mucho en esta discusión, sino que también creo que obedece a cómo los territorios hoy día están en un cierto descontrol, en dinámicas que son las que se van extendiendo y permean a los estudiantes, porque finalmente ellos viven insertos en una realidad cotidiana, en la que se ejerce violencia de manera cotidiana. Me parece que tenemos que discutir todas las herramientas que sean necesarias para contener. Yo lo he dicho respecto al debate, por ejemplo, de los pórticos. Obviamente que uno tiene que estar abierto a la discusión sobre tecnología, sobre la aplicación de las tecnologías en la seguridad, pero por ejemplo en el caso de San Pedro de la Paz, los estudiantes, o sea, las personas que entraron al establecimiento educacional pasaron por el cerco perimetral. Y cuando uno observaba la escuela, efectivamente, era una tremenda escuela, una manzana completa con un cerco perimetral muy bajo y sin seguridad. Probablemente una inversión allí más útil sería mejorar la seguridad perimetral del establecimiento, en fin. Lo que quiero decir es que nada es blanco o negro. Naturalmente los equipos directivos tienen que empoderarse. La directora nos planteaba muchas cosas que podrían hacerse en relación al trabajo con la comunidad educativa, pero no hay que perder de vista que este es un fenómeno que como sociedad atravesamos mucho más globalmente, porque y si no lo atajamos desde esa perspectiva, el sector educativo va a estar permeado permanentemente por estos hechos de violencia. Lamentablemente, claro, lo de más alta connotación, que tiene que ver con balazos, cuchillos o armas cortopunzantes, son las que aparecen más a la luz pública, pero en el día a día, situaciones como las que relata la senadora Proboste, donde es de verdad bien dramático el caso que ella recuerda, no vamos a entrar en detalles porque de verdad son indecibles, son mucho más cotidianas y generan una huella mucho más profunda en una masa que es inestimable de estudiantes que a veces ni siquiera nos enteramos, a veces ni siquiera se denuncian, ¿no? Por eso es muy relevante lo que hablábamos la semana pasada, a propósito, y voy a terminar rápidamente, presidente, a propósito del programa de bienestar socioemocional que se ha estado trabajando a partir del diseño que hicimos en su minuto con el senador Kast, y que esperamos nosotros materializarlo en el proyecto de ley de convivencia, porque es cierto lo que dice la senadora. Una ley no va a resolver las dinámicas culturales que tienen que abordarse con mucha intensidad, con mucha profundidad, transversalmente, y que además, haciéndolo así, va a tomarnos un buen tiempo en cambiarla, en modificarla. Los procesos culturales no son inmediatos. Pero esto va a ayudar mucho a descomprimir la situación al interior de los establecimientos educacionales. O sea, el que los jóvenes tengan herramientas y que estén sometidos a actividades distintas a las que habitualmente hacen, genera una mayor satisfacción con el espacio educativo, los distiende, el hacer más deporte, más cultura, el tener talleres de ciencia, va a permitir que usen sus tiempos en una forma distinta y su predisposición sea distinta. Y eso está archiestudiado. Eso va a significar muchos recursos para el sistema educativo porque no es barato, digamos, simplemente no es barato y la idea es que podamos tener una escala de carácter universal. Entonces creo que todas esas cosas hay que ponerlas en valor y ahí, presidente, me atrevería a decirle a la comisión que deberíamos hacerle un llamado a la presidencia de la sala y también a la SECPRES a que prioricemos la discusión del proyecto de ley de convivencia. Es decir, no puede ser que llevemos meses esperando a que se vote en la sala del Senado. Lleva en quinto lugar como 3 o 4 semanas. Entonces yo creo que sería bueno, y yo ya lo hablé con la ministra Lobo, lo conversé con el presidente del Senado también, porque me parece que la señal que debemos dar como sistema político, como partidos políticos, como parlamento y como gobierno, no puede ser errada. Y ese proyecto tiene que iniciar su tramitación porque en la medida en que no la retome, van a haber menos herramientas en el sistema, a propósito de lo que señalaba el senador Castro por su intermedio, y no nos va a permitir incorporar las indicaciones que son tan necesarias a propósito del trabajo de bienestar socioemocional adicionalmente. Entonces yo haría ese llamado, presidente, humildemente, y lo digo de verdad muy humildemente porque esta situación es muy compleja. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Me la doy yo. De los puntos que tenía anotado, ministro, aquí está ahí, dice votar proyecto de ley de convivencia. Es fundamental.
vamos a hacer las gestiones necesarias en la reunión de comité del lunes para que efectivamente el martes ojalá pueda estar en primer lugar de la tabla, si es que pues esa cosa en la vida no lo alcanzamos a votar hoy día. Que también existe una posibilidad, vamos a ver si podemos cambiarlo en el orden, que también sería un camino que podríamos seguir hoy día. ¿Ya? En segundo término, sí, vamos a... este es un tema el que tiene que ver con el Instituto Nacional, que en varias oportunidades durante el año pasado, el anteaño pasado, nosotros hemos dicho reiteradamente que esto no se puede dejar solamente en manos del sostenedor, que tenemos que tomarlo esto como una política de Estado para poder hacer una intervención que efectivamente permita recuperar la tranquilidad en los establecimientos vocacionales y no sigan siendo raptados finalmente por aquellos grupos que a través de la violencia impiden el normal desarrollo de las clases. Así que yo me alegro mucho, se habían comunicado conmigo para ver la posibilidad de esta audiencia, vamos a tratar de que sea lo antes posible para poder escuchar a los alumnos del Instituto Nacional y cuál es su visión respecto a las problemáticas que han tenido en los últimos años. Y por último, quería proponerles, a raíz de lo planteado por la senadora Proboste, que lo habíamos conversado al inicio de esta reunión, esto es algo estos hechos de violencia que estaban más bien circunscritos a algunos establecimientos vocacionales o en otros casos no tenían la connotación que han tenido en el último tiempo, poder realizar un seminario sobre violencia escolar y ahí escuchar a los expositores que nos puedan plantear cada uno, de manera de esto realizarlo a la mayor brevedad posible, de acuerdo a la posibilidad que tengamos de hacer la coordinación necesaria. Podría ser un día lunes en Santiago, de manera de poder, digamos, darle facilidades, ya que van a ser varios expositores, y poder sacar conclusiones y propuestas. Yo creo que ahí el objetivo tiene que ser tener propuestas concretas. Entonces, yo propondría que pudiésemos tener 2 invitados cada uno, hacérselos llegar a la Secretaría y de manera de que una vez que definamos la fecha, poder, fecha y horario, poder hacer las invitaciones correspondientes a través de la Secretaría. ¿Sí les parece? Acordado. A la biblioteca le damos un rol para que sistematice después. Correcto. Me parece muy bien que después de escuchar la exposición en este seminario, la biblioteca nos pueda elaborar un documento con las propuestas que ahí se planteen, de manera de poder trabajarlo con el Ministerio y poder avanzar en una problemática que finalmente es un tema de sociedad, y si no le ponemos coto en la educación, estamos mal. ¿Ya? Y más que... ya estamos mal, o sea, yo creo que estamos llegando. Pero hay cosas que se pueden hacer y a través del proyecto de convivencia yo creo que podemos introducir. Me han planteado también la posibilidad de que esto sea en conjunto con la Comisión de Seguridad. No sé si lo vemos nosotros, ¿no? Porque si no sería más desde lo punitivo. Sí, ya. Muy bien. Yo tenía varios, señor secretario. Necesito solicitar si podemos oficiar a la Superintendencia de Educación para pedir un informe sobre los montos de las distintas subvenciones no acreditadas por los sostenedores, ya sean DAEM, o sea, que venga desglosada por DAEM, corporaciones o SLEP, ¿ya? De los últimos 3 años. Es el monto de las subvenciones no acreditadas por los sostenedores en los últimos 3 años. Ya sea en DAEM, SLEP o corporaciones. Todo tipo de sostenedores, en el fondo. ¿Particular también? No, público. También, pues, también. Sí, también. Todos los que reciben subvención. Todos los que reciben subvención. Bien. ¿Acordado?
Está dentro de los plazos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya fue? Para el otro ciclo. Sí. Uno tiene su momento. Bien. Entrando en materia, la citación de hoy día es a votar las indicaciones que estaban propuestas tanto por el Ejecutivo como por senadores. Nuestro secretario va a hacer una exposición. Dos cosas. En primer lugar, el Ministerio de Educación nos ha entregado acá un documento en relación con las que había sido solicitado por la senadora Proboste en la sesión anterior, los datos relevantes con respecto al comportamiento del SAE en toda si bien es cierto fue por toda la región del país, lo que ya entregaron en esta ocasión son en cada una de las regiones en que los senadores son representantes de aquellas. En consecuencia, son de la región de Ñuble, la región de Maule, la región de la Araucanía y la región de los Lagos, más la región de Atacama, que ya la senadora Proboste la tiene, el documento que está a su disposición. En segundo término, de acuerdo a lo que fue lo resuelto por esta instancia en la sesión pasada, la Secretaría se le ha entregado un documento en relación con pautas de discusión y de votación en relación con las indicaciones propuestas a raíz o como consecuencia del trabajo desarrollado entre los representantes del Ministerio de Educación y los asesores de los senadores. Esa pauta la tienen también cada uno de los senadores para efectos de poder seguir la discusión. Y también la Secretaría recibió en la mañana de hoy, respecto de dos indicaciones que no están necesariamente en esta pauta, propuestas de redacción. En consecuencia, presidente, lo que propone la Secretaría a la Comisión es seguir el orden numérico de las indicaciones, porque obviamente hay que pronunciarse respecto de todas ellas y en cada caso explicar lo que es la sugerencia o la propuesta que se ha efectuado por esta mesa de trabajo que se ha conformado. Muchas gracias, secretario. Sí, me parece. Me voy a permitir hacer un paréntesis. Lo que pasa es que teníamos concordado una reunión con el diputado Marva en la mañana y el diputado Cornejo. Ellos quieren plantear un tema de educación. Vamos a dar 3 minutos y seguimos la discusión. Presidente, muchísimas gracias. Por su intermedio saludar a los y las senadoras y también al ministro Cataldo y su equipo. Señor presidente, bueno, efectivamente que el diputado Cornejo haya acordado conmigo venir en más de alguna oportunidad acá, da cuenta de la transversalidad que tiene la propuesta que nosotros estamos defendiendo y que el señor ministro la conoce perfectamente y donde lamentablemente, señor presidente, no hemos podido avanzar, que es un tema que tiene que ver con la validación definitiva de la modalidad de aulas hospitalarias. Es un tema que fue votado en la Cámara con casi la unanimidad. Hubo solamente 10 abstenciones y 120 votos a favor, señor presidente, no es menor. Se consiguió una votación unánime y rápida en la Comisión de Educación y en la sala. No hubo ni siquiera objeciones, ni enmiendas, ni nada. Y sin embargo está acá hace ya más de un año y no hemos podido avanzar. Quiero aclarar que bajo ninguna circunstancia, y se lo hemos aclarado al señor ministro de Educación y al Ministerio, este proyecto pretende incidir en la malla curricular, no es el objetivo, es simplemente darle validez a una modalidad educativa que no está contemplada actualmente, pese a que existe, porque de hecho existen más de 70 aulas hospitalarias en distintos recintos hospitalarios. Les comento que esta modalidad tiene 3 submodalidades. La primera es que a un niño, una niña o un joven que está hospitalizado se le pueden dictar clases en la sala de hospital, mientras está hospitalizado. La segunda modalidad es que dentro del hospital, de hecho yo asistí a la inauguración en el hospital de Rancagua hace un par de años atrás, existe una sala especial donde incluso existen
personas que hacen dramatizaciones, estilo Patch Adams, donde dan contención a las familias. Estamos hablando acá, presidente, de una población infanto-juvenil que padece patologías crónicas, oncológicas, reumatológicas o de otra índole, que lamentablemente incluso a veces pueden costar la vida, pero aún costándole la vida, yo creo que las personas, los niños, la Constitución lo establece, no se puede vulnerar el derecho a la educación. Y por último, presidente, existe la posibilidad de que se le hagan clases en su domicilio. Yo en mi distrito, que es el 12 dentro de la región metropolitana, conozco varios casos de incluso de 2 niños en una misma familia que tienen, por ejemplo, atrofia muscular espinal, que es una enfermedad de muy alto costo para resolverla, que están incluso intubados y aún así se comunican. Uno le gusta que le lleve algún obsequio, se le alegra la vida. Y pucha, presidente, que dignifica a los niños y jóvenes el derecho a estudiar. Eso es, presidente, lo básico. El proyecto es simplemente, aunque a usted no le parezca burdo, una coma y agregar una letra, que es la letra I tal cosa. Entonces, yo le rogaría, presidente, que usted, por favor, pueda recabar el acuerdo para que este proyecto se pueda poner en tabla y tal vez aprovechar la presencia del señor ministro para que a lo mejor explique qué dificultades pudieran aún no estar resueltas para poder avanzar finalmente con esto que, ojo, beneficiaría a más de 35.000 niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Efectivamente, ese proyecto lo tuvimos aquí. Vamos a conversar con el Ejecutivo para ver cuándo podríamos darle celeridad. Agradecerle a usted y al diputado Eduardo Cornejo la preocupación por este proyecto que sin duda ayuda a mejorar y además da cumplimiento a un derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, como es el derecho a la educación. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Bien, seguimos. Señor secretario, entonces, con El proyecto de ley, presidente, refundido, correspondiente a los boletines 16.763-04 y 17.766, también 04. Entonces, para efectos de la discusión, el texto comparado, la primera indicación presentada por el Ejecutivo es una indicación formal con el objeto de que el proyecto así había sido formulado en ambas mociones como un artículo único, sea ahora un artículo primero. Por ser una indicación formal, creo que no debería haber mayor discusión respecto de esta indicación por la naturaleza que ella tiene. no tengo proyecto. ¿No tiene boletín? ¿No tiene comparado? ¿No tiene comparado? No tengo comparado. ¿Está acá, presidente? ¿No estará acá? No, no está acá. Me está boicoteando. ¿Lo estoy boicoteando? Pero, Siempre lo salva. sí, claro, pero lo que pasa es que usted comprenderá. Gracias, Carlos. Se lo tiene que haber llevado en alguna parte, eso tiene que haber llevado usted. Tiene alguna duda. Bueno, entonces la indicación número 1, presidente. ¿Colocamos en votación? Si les parece. Unánime. La indicación 1 para reemplazar el artículo único por el artículo primero. Aprobado. 4-0. Luego, presidente, está la indicación 2, que es del senador Sangüesa. Esto está a partir de la página 3. Esta indicación considera dos cuestiones. Son dos letras la que plantea la indicación. La indicación está orientada a modificar el artículo 6 de la Ley de Subvenciones. Este artículo 6 dispone cuáles son los requisitos que deben cumplirse por los establecimientos educacionales para impetrar el beneficio de la subvención. En ese sentido, el presidente de la comisión propone en este artículo agregar, estoy en la página 3 leyendo, sí, agregar en el párrafo primero del literal A quinquies, que dispone que no sometan la admisión de los y las estudiantes a procesos de selección correspondiente a las familias de derecho, el derecho de optar por los proyectos educativos de su preferencia,
el presidente propone, el senador Sangüesa propone agregar a la expresión procesos de selección la voz arbitrarios. Esa es la primera propuesta que se hace. Y la segunda, en la página 4, en la parte final de la letra B, se establecía también dentro de las condiciones para poder impetrar el beneficio de la subvención. En primer lugar, la letra señala que sus cursos se ajusten a los mínimos y máximos de alumnos por curso, que en cada caso y para atender la exigencia pedagógica señala el reglamento. Y luego esta letra señalaba más abajo que el número de alumnos matriculados en exceso no dará derecho a percibir subvención ni será tampoco considerado para los efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13. El senador Sangüesa propone reemplazar esta oración por otra que diga que el número matriculado en exceso dará derecho a percibir subvención y será considerada para los efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13, de tal manera de cambiar en este aspecto, en concepto de la Secretaría, completamente el sistema que contempla la ley para efectos de otorgamiento de la subvención y, por lo tanto, estima la Secretaría que debe hacer una declaración, una indicación que adolecería problemas de admisibilidad. Eso es lo que tengo que yo informar a la comisión. Bien, podríamos votar por separado. Sí, claro. El señor Para- Sangüesa para propone votar mayor- separadamente las dos letras. lo que se Ya. propone agregar al artículo 15, la voz arbitrarios, y no sé si igual va a someter a votación, presidente, usted la letra B. Vamos a escuchar al ministro. Perfecto. Respecto ¿Ministro? a ambos temas. ¿Se quiere referir a las dos o votamos la primera y usted se refiere a la segunda? Ya. En votación la letra A. Presidente, que el ministro no explique la votación de la letra primero. O sea, agregar la palabra. Entonces, antes de votar, ministro, si se puede referir a, Gracias, a las dos presidente. letras. Sí, mire, sobre el literal A, nosotros la verdad es que vemos que es algo en lo que se puede avanzar, no tenemos mayor diferencia con la indicación propuesta, en este caso por usted, presidente, en el sentido de que lo que se agrega no cambia el sentido ni el fondo de lo que la norma ya establece, de lo que el Ejecutivo ha querido también intencionar. Por lo tanto, nos parece adecuado que se incorpore entonces posteriormente a la palabra arbitrario, que es lo que viene en el proyecto, la expresión de procesos de selección para que quede muy claro, digamos, claro, que es esa la característica de lo que se busca proteger. ¿Me refiero inmediatamente al segundo literal? ¿O votamos, o sea, o votan y luego vemos el otro? Está bien, está bien, está Sí, bien, no, está sí. bien. Me siento parte de esta comisión, pero tengo que ponerle El límite a eso. ministro acaba de manifestar su intención de, en el próximo periodo, ser parte del Senado. ¿Colgamos en votación la letra A? ¿Si les parece? Apruebo. Señor Espinosa también, ¿de acuerdo? 4-0, entonces aprobada la indicación presentada por el senador Sangüesa para agregar a la letra A, quinquies, lo que se ha planteado, la voz arbitrarios. Letra B en discusión y votación, si es que así lo estima el presidente o toma otra decisión. ¿Vamos a escuchar al ministro? Presidente, sí. Respecto a la segunda, lo primero es señalar que efectivamente coincidimos con el criterio planteado por la Secretaría respecto a la admisibilidad, porque es algo que impeta, o sea, tiene relación con la impetración de la subvención, lo que, por cierto, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero respecto al fondo, yo dividiría la opinión en dos líneas. La primera es que efectivamente el sobrecupo es una herramienta de atención en casos excepcionales, cuando hay situaciones de fuerza mayor, por ejemplo, el traslado de personal a los territorios, a distintos territorios durante el año, y que implica que las personas tienen que buscar oferta educativa, entre muchas otras cosas que tienen que resolver en sus nuevos destinos, donde se posibilita al sostenedor, como iniciativa del sostenedor, a abrir sobrecupos, ¿no? Ahora, justamente en la lógica de evitar de que sea una herramienta que se extienda de manera desregulada, efectivamente hasta ahora el sobrecupo no es sujeto de pago de subvención, porque excede el máximo de reconocimiento oficial, que es que es la condición jurídica
y técnica, es decir, de requisitos de calidad para impetrar la subvención. Es por eso que hasta ahora eso no ha estado considerado. Nosotros hemos ido avanzando a partir de la modificación del decreto 315 que regula varios elementos que tienen relación con esto, principalmente lo que tiene que ver con los plazos para que los sostenedores, en las circunstancias de falta de oferta, puedan generar nuevas estructuras de curso, abrir incluso nuevos niveles o abrirse a otras etapas de la trayectoria educativa. Por ejemplo, estamos hablando de un establecimiento educacional que puede crear enseñanza media cuando solo es de básica. Todo eso tiene un plazo determinado hasta ahora en la normativa, pero hicimos una modificación a ello precisamente para atender a esta problemática, ¿no? Entonces, los sostenedores hoy día cuentan con esa flexibilidad de plazos, lo que implica entonces obtener reconocimiento oficial y por tanto subvención en esas circunstancias. No lo extendimos exactamente a los sobrecupos, pero es algo que obviamente podemos estudiar en el marco de una nueva modificación del decreto 315 o directamente en lo que implicaría la modificación de la ley. En ese caso, obviamente se requiere la opinión de DIPRES por implicar gasto, pero efectivamente creo que hay que tener en consideración dos elementos importantes. La primera, se han hecho ya flexibilidades para que los sostenedores puedan ampliar capacidades y obtener financiamiento en cualquier momento del año, no solamente en los plazos que originalmente estaban establecidos. Y la segunda, que el criterio del sobrecupo es precisamente un criterio de excepcionalidad y no de regularidad, por lo cual que también considerar los efectos de los incentivos que podríamos estar generando con la incorporación de este financiamiento, pero estamos abiertos, habida cuenta de que ya hicimos cambios en el decreto 315, aunque a nuestro juicio esto más bien debería ser alguna modificación en el marco de la ley de subvenciones, que es donde se establecen estos temas, el DFLO del 98, que podríamos modificar en este contexto. Gracias, ministro. Senador Kass. Sí, gracias, presidente. Yo creo que esto es completamente admisible, y quiero explicar por qué. Aquí no se le roga nuevos gastos al Ministerio de Educación, porque el artículo en su letra B dice el Ministerio de Educación podrá autorizar. No dice deberá autorizar. De hecho, es una facultad que ya tiene. Por lo tanto, en la práctica, y esta fue la discusión que tuvimos el año pasado, la discusión de la ley de presupuesto. Me acuerdo que el ministro Mario Marcel lo clarificó con bastante elocuencia cuando defendió una indicación de este tenor, diciendo que es el que cuida las finanzas públicas. Por lo tanto, aquí no hay ni un incentivo perverso, porque ningún colegio va a poder aumentar un sobrecupo sin la autorización del Ministerio de Educación. Es solo el Ministerio de Educación el que, en virtud de una necesidad especial, excepcional por lo que dice aquí, podrá eventualmente autorizar un exceso de cupo. Por lo tanto, en la práctica no veo que esto sea inadmisible, no veo que genere incentivos perversos, y sí me parece todo razonable su indicación, presidente, en el sentido de que me parece muy raro. ¿Quién va a querer pedir un sobrecupo si es que no tiene financiamiento? O sea, yo soy un colegio y veo que hay necesidades, además, sabiendo que me lo tiene que autorizar el Ministerio de Educación. O sea, aquí nadie se manda solo. Ni el que lo solicita porque necesita al otro, ni el otro porque necesita que alguien lo solicite. O sea, se necesitan de las dos partes, me imagino. No creo que el Ministerio de Educación pueda imponerle a un colegio tener un sobrecupo. No es lo que le va acá. Entonces, dado que requiere ambas partes en su voluntariedad, y si el Ministerio de Educación estima que este sobrecupo es necesario, lo mínimo es que tenga financiamiento para hacerlo. Si no, me parece, como está redactado hoy día, creo que su indicación, presidente, es del todo pertinente, apropiada y además la encuentro admisible. Gracias, senador Kass. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Presidente, yo creo que cuando uno entiende cómo debe funcionar un colegio, la responsabilidad que tiene el director del colegio con su equipo técnico, yo creo que hay que dejar un poco también a que quienes tienen la responsabilidad de administrar el colegio tienen que tener ciertas facultades. Y yo encuentro que, a ver, le encuentro sentido a este sobrecupo. Como lo plantea el senador Kass, obviamente que no tiene un costo adicional, porque está considerado dentro del costo que se tiene educativamente. Pero yo creo que un director tiene que saber cuándo él va a ingresar otro alumno. Tiene que tener esa facultad de hacerlo, porque cuántas veces aparecen alumnos que vienen, a lo mejor vienen trasladados de una ciudad a otra porque sus padres les cambian el trabajo, y obviamente que el colegio que tienen ahí más cerca va a tener que recibirlo.
¿Me entiendes? Lo que te quiero decir. Pero eso es una decisión del propio director. Y lo otro, el director, si el colegio tiene, no sé, cursos de 40 alumnos, o de 45 alumnos, o de 35 alumnos, si tiene esa capacidad, bueno, el director tendrá que entender que siempre va a haber 1 o 2 cupos adicionales por cada curso para estos casos excepcionales. Entonces, para mí es una facultad que debe tener el director con su equipo técnico, y obviamente que si viene un alumno con un traslado, ¿cierto?, va a ser recibido y va a tener que recibir la subvención, pues como de sentido común. Entonces, la responsabilidad y aceptar que los directores tienen que tener cierta facultad, para mí está dentro de apoyar esta indicación, presidente. Gracias, senador Castro. Antes de darle la palabra, ministro, a ver, esta indicación tiene que ver con una realidad que nos han manifestado diferentes padres y apoderados y directores de establecimientos, ¿ya? Y yo comparto plenamente lo que manifiesta el senador Kass, en el sentido de que hay, aquí no es que yo trate de forzar como para obtener mayor cantidad de recursos, forzando a lo mejor a que tener sobrecupo en diferentes cursos de manera a tener mayor subvención. Porque hay un proceso. Primero hay una solicitud de una familia, después está el establecimiento que dice, sí, sabe que podría solicitar un sobrecupo, y en tercero está finalmente el Ministerio de Educación a través de la Seremía, que es quien valida y dice, ¿sabe qué? Sí cumple los requisitos, por lo tanto se le otorga el cupo. ¿Y cuál es la problemática que ha tenido esto en la práctica? Porque nosotros también tenemos que velar por cómo solucionamos los temas prácticos. La problemática ha sido que, en términos prácticos, el incentivo para el director de hacer este trámite burocrático, de solicitar el sobrecupo y todo lo que implica, finalmente no tiene mayores ingresos para el establecimiento. Entonces, al final es un desincentivo el poder ayudar a esas familias que tienen una situación especial. Yo le contaba ayer, ministro, tuve un caso aquí de Valparaíso, una familia una mamá con 3 hijos, 2 hijos quedaron en el establecimiento, el tercero no queda, no se hace el trámite de sobrecupo y finalmente tiene que tomar sus 3 niños e irse a otro establecimiento. Entonces, eso es lo que buscamos solucionar a través de esta indicación, ministro, que tengo claro que es inadmisible porque dice, me equivoqué en el concepto, y dice, dará derecho a percibir subvención. No dice podrá. Solo para ser más claro, y no voy a entrar en el debate de la admisibilidad porque creo que usted ya lo ha expresado. De hecho, el artículo 65 lo que establece como iniciativa exclusiva del presidente es incidir en la administración financiera. Y esto incide en la administración financiera. Luego de ello, yo lo que planteo es que lo hagamos bien. Y me parece que nosotros necesitamos revisar más precisamente cuál es la normativa a modificar, si es directamente el DFL2, si puede ser con las modificaciones del 315, que es una forma administrativa que ya utilizamos para ampliar los plazos de reconocimiento oficial para implementar subvención en los casos de demanda insatisfecha para apertura de nuevas estructuras de cursos, niveles, etcétera. Y lo que nosotros nos comprometemos es que efectivamente este tema curse, porque efectivamente tenemos la convicción de que es prudente hacerlo tal como ustedes lo están planteando, por las razones que ustedes lo están planteando. Pero hagámoslo adecuadamente, y eso implica que nosotros tenemos que, como Ejecutivo, iterarlo con el IPRES y tenemos que ver la normativa exacta en la que debe incorporarse. A mi juicio, en principio, creo que debería ser en una modificación legal y podría ser esta misma, ¿ya? Pero eso es algo que tenemos que iterar con la Dirección de Presupuesto. Pero tenemos la convicción y concordamos con el fondo de lo que ustedes están planteando. Y quiero solo precisar, presidente, que la atribución de solicitar un sobrecupo es del sostenedor, no es una arbitrariedad del Ministerio de Educación. O sea, tal como lo explicaba el senador Cast, por lo tanto, efectivamente está resguardado que es el sostenedor el que toma la iniciativa para que esto ocurra, ¿no? Ahora, efectivamente, los incentivos tienen que estar bien puestos. Tiene que ser un incentivo en que efectivamente, en contextos en que hay familias que buscan
la decisión del sostenedor sea proclive a abrir el sobrecupo para que la familia, para que puedan entrar. Si no hay financiamiento, la decisión puede no tener el incentivo correcto, pero al mismo tiempo con las limitaciones para que esto no se exceda y no termine siendo algo que se extienda más allá de lo necesario. Senador Kass. Sí, muy breve. Yo creo que está bien diseñado como está hoy día el que se requiere ambas voluntades. O sea, no puede ser que un colegio quiera agrandar el tamaño del curso a infinito, porque también puede terminar deteriorando la calidad de la educación buscando resolver un problema financiero. Es legítimo, pero en el fondo tiene que haber un contrapeso, y ese contrapeso es el Ministerio de Educación, que es el que le dice, ¿sabe qué? Usted invento, tiene 35 alumnos, puede subirlo a 40. Porque hay necesidades, porque además creemos, me imagino que el Sistema de Educación en su labor, no va a perjudicar la calidad de la educación del resto de los niños que están hoy día recibiéndolo con el sobrecupo. Me imagino que hay un análisis de costo-beneficio bien riguroso, ¿cierto? Si lo que yo creo que está mal, y es lo que acaba de explicar el presidente, que en el fondo, como se requieren ambas partes, no hay ningún sostenedor o muy poco sostenedor que quiera hacerlo porque no tiene financiamiento. Entonces no le lleva, y como se requieren ambas partes, porque está bien, tampoco podríamos tener un Ministerio de Educación imponiéndole más alumnos a un sostenedor que no quiere y no puede, tal vez. Entonces yo creo que esto es correcto y yo no voy a insistir en la admisibilidad, pero, presidente, yo creo que usted hizo el mejor trabajo de lo que usted mismo cree. Porque si usted... es cierto que dice dará, pero lo que es interesante es leer el párrafo completo. El párrafo completo parte mucho antes, donde dice el Ministerio de Educación podrá autorizar un cupo extra. Por lo tanto, usted no está diciendo que esto no va a aumentar los recursos si no lo hace el Ministerio de Educación. En el fondo, creo que la admisibilidad en este caso sí es discutible, y yo creo que es admisible, pero por lo menos es discutible porque en el fondo no está usted diciendo que va a aumentar los gastos, porque en el fondo es una facultad que ya tiene el Ejecutivo. Donde sí es más cuestionable lo que decía recién el ministro, que uno podría decir, bueno, pero igual te estás incidiendo en las labores que tiene el Ejecutivo. No tanto por la parte financiera, porque no obliga a que esa parte financiera, y de hecho este informe financiero podría ser cero, porque dice, no, yo no sé si lo voy a ocupar o no, es una facultad. Pero sí estoy modificando un poco las facultades que tiene en esta ley. Y en esa, exactamente, y en esa dimensión sí creo que puede ser más cuestionable. La vamos a dejar pendiente a la espera de que la próxima la vamos a dejar pendiente que en la próxima sesión el Ejecutivo nos traiga una propuesta y ahí o la declaramos inadmisible o la retiramos. Presidente, la verdad que yo me cuesta entender lo siguiente, mire. Yo creo que los directores, la gente que está encargada de la administración del colegio, tiene que tener cierta libertad y facultad. Y yo creo que si yo fuese el director del colegio, yo tengo claro hasta dónde llego con la cantidad de alumnos que puedo ingresar a mi sala de clase. Pero yo creo que no tengo por qué copar 100% si siempre hay una posibilidad de crecer en uno o bajar en uno por alguna razón técnica. Entonces yo creo que todas estas decisiones tienen que, uno debe confiar en el buen criterio que tiene un directorio con su equipo técnico. Entonces, yo creo que un colegio, si es para 40 alumnos, a lo mejor yo no ingreso 40 alumnos, voy a ingresar 38 alumnos. Y siempre hay un cupo porque hay una movilidad educativa dentro de una ciudad o de una comunidad educativa. Siempre va a haber un cambio, ¿me entiendes? Entonces el director tiene que tener esa facultad. Entonces, como el ministro pide ordenar este tema, bueno, esperar de que aparezca la solución para darle una solución a un problema que tienen los establecimientos que no es bueno que lo tengan, porque creo que los incentivos tienen que estar para que la solución a los padres, tiene que haber una solución para los padres, porque son los padres que son los que resuelven dejar a los alumnos en este colegio porque el que me acomoda, porque me queda al paso a mi trabajo, porque me queda más cerca de la casa, porque el abuelo vive cerca. O sea, hay miles de, llamemos, razones para que los padres determinen elegir el establecimiento educacional. Pero los directores, para mí los directores tienen que tener ciertas atribuciones, cierta posibilidad de mover mover hacia arriba uno más o bajar uno más, porque
tiene que haber espacio dentro de la sala de clase. Yo creo que siempre va a haber espacio cuando va a haber voluntad, porque la voluntad tiene que estar y darse la voluntad para poder encontrar la solución. Así que me parece, presidente, que una buena solución que nos traiga el ministro para la próxima vuelta, estamos muy contentos. Gracias, senador Castro. Ministro. Sí, brevemente, solo para graficar cómo es el procedimiento, porque tal como lo dice el senador Castro, y yo suscribo absolutamente lo que usted plantea desde el punto de vista de dónde debería estar la atribución, o dónde está más bien la atribución, y por qué. Y creo que ese es lo que ayuda a resolver los problemas de las comunidades, que en definitiva es lo que estamos tratando de hacer con esto, ¿no? Pero hoy los sostenedores son quienes reportan los cupos. El Estado no le define al sostenedor cuántos cupos tiene que disponer. Hay un periodo previo al inicio del sistema de admisión escolar en los que se reportan los cupos por parte de los sostenedores. Entonces el sostenedor puede tener por ley, o sea, por reconocimiento oficial en definitiva, 40 cupos, 45 cupos máximo por curso, pero a lo mejor usa 30, porque tomó decisiones respecto a la calidad y porque quiere administrar 30, y porque le ayuda a mejorar la convivencia, por la razón que sea, o porque simplemente quiere 30. El sostenedor entonces reporta los cupos hasta 30, y eso es lo que informa al Ministerio de Educación para poder cargar luego los cupos en el sistema de admisión escolar. ¿Ya? Si quiere aumentarlo, lo puede aumentar, pero hasta el límite que el reconocimiento oficial permite, por varias razones, y esto es importante, porque no es discrecional. Es importante porque con eso resguardamos, como lo dijo genéricamente el senador Kast, por su intermedio presidente, resguardar la calidad. Pero ¿en qué se expresa eso en lo concreto? Se expresa en cuántos docentes tengo para poder impartir todas las clases que quiero impartir, si requiero apoyos pedagógicos complementarios o no, por los tamaños de los cursos. Elementos que tienen relación con el espacio libre para que los niños puedan estar en los patios. Se requiere una cierta cantidad de metros cuadrados por niño o niña. La cantidad de baños, es decir, cuánta es la carga máxima permitida al establecimiento educacional a propósito de la población que diariamente está en el lugar, expresadas en cantidad de baños y por tanto la capacidad de absorber esa demanda de baños de la cantidad de niños y adultos que están en el establecimiento educacional. Es decir, son una serie de elementos objetivos que tienen que ver con la normativa, no solo educacional, sino también la que tiene relación con la vivienda, ¿no? Con las normativas de vivienda y construcción, que ya establecen ciertas obligaciones a todo el sistema. Por ejemplo, accesibilidad universal, que es ley hace unos años atrás, pero desde que es ley pasa a ser parte de los requisitos de reconocimiento oficial. ¿Por qué? Porque es un requisito de toda construcción, desde que se aprobó la ley en adelante, ¿no? Por lo tanto, esos máximos no son discrecionales. El sostenedor puede elegir dentro del máximo que le permite el RO, que son requisitos técnicos que se cercioran, se validan, donde participa la municipalidad, el propio sostenedor, el Ministerio de Educación. De ahí hacia abajo puede elegir tener menos. Y lo que la ley dice es que sobre el máximo permitido hay una posibilidad de sobrecupos para un máximo de 2 estudiantes por sobre el máximo. O sea, estamos hablando de que en un curso de 45 niños estamos llegando a los 47, es decir, es una cifra bien elevada. Hoy por hoy, tal como están las cosas, a propósito del primer punto que discutimos anteriormente, la votación, no es recomendable tener cursos tan grandes. Entonces también tenemos que generar esos resguardos, ¿no? Pero yendo al fondo, solo quiero explicar para que sepa cómo funciona el sistema y nos vamos a hacer cargo de lo que está en el planteamiento del senador Sangüesa en esto, porque creo que es prudente para generar los incentivos correctos para que las familias finalmente que buscan un cupo en un establecimiento educacional donde no lo hay, puedan ingresar con facilidad y sin tener que estar intermediando nosotros como ministerio, que muchas veces nos pasa, con el sostenedor para que abran esos sobrecupos, ¿no? Para que soliciten los sobrecupos. Es más, esa es una de las líneas de trabajo por falta de oferta educativa que hemos desarrollado. No solamente hemos construido, no solamente hemos ampliado la capacidad del sistema, sino que también hemos utilizado la herramienta del sobrecupo porque es una herramienta más para darle o garantizar el derecho a la educación de los niños donde faltan capacidades para atenderlos, ¿no? Vamos a la tercera, cerramos la segunda que... Bien. Seguimos. Entonces, presidente, la comisión acuerda dejar pendiente la
decisión de ella respecto del literal B propuesto por el señor Sangüesa, que se ha analizado latamente en esta instancia. A continuación, en la página 9, está la indicación número 3 del Presidente de la República, que se refiere a el artículo 7º bis, artículo que cabe recordar, es como el núcleo del sistema, del nuevo sistema de admisión escolar contemplado en la ley de subvenciones, que distingue entre el proceso de postulación y el proceso de admisión propiamente tal. Antes de entrar a la discusión de las indicaciones de la propuesta de modificación para este artículo del Presidente de la República, el senador Sangüesa y el senador Castro han propuesto 4 indicaciones, que son las indicaciones número 4, 5, 6, 7 y 8. De acuerdo al documento que nos ha entregado la mesa de trabajo, todas estas indicaciones es preferible dejar pendiente la votación y discusión de sus contenidos. Básicamente, no sé si la comisión lo desea, puedo hacer una breve reseña de esta indicación, pero lo que hace básicamente es que modifica el inciso referido a que en la etapa de postulación los sostenedores podrían establecer un mecanismo de evaluación y medición vinculado únicamente al desempeño académico, y para este efecto los sostenedores podrán disponer de un máximo del 60% de los cupos. Ahí hay una modificación de que, por ejemplo, el señor Sangüesa establece ciertos parámetros para este tema del 60%, luego el senador Castro, en la indicación 5, aumenta este porcentaje del 60 al 80%, luego el senador Sangüesa, en el inciso anterior, que señala que modifica la norma que dispone que esto también resultará aplicable a los liceos bicentenarios de excelencia y liceos de emblemático, los cuales podrán disponer de un máximo del 60% de los cupos. Ahí el senador Sangüesa cambia la redacción y aumenta el porcentaje al 80%. Luego también el senador Castro, en materia de liceos emblemáticos y liceos de excelencia, aumenta un 90% la posibilidad de seleccionar en la etapa de postulación. Y finalmente el senador Sangüesa, como consecuencia de modificar la lógica de no hablar de liceos de excelencia y liceos emblemáticos, sino que de alta exigencia, que viene después, propone suprimir el inciso referido a la enumeración de cuáles son los liceos emblemáticos y de excelencia. Eso básicamente es el contenido, senadores y senadora, de las indicaciones 4 a 8 que se han formulado por los senadores Sangüesa y Castro, que se propone, yo igual hice la relación para efectos de que entender por qué se deja pendiente su discusión y votación, que propone la mesa que así se proceda. ¿Ministro? Sí, presidente, bueno, efectivamente, como lo señaló el secretario, esta es parte del trabajo que ha estado desarrollando la mesa. Voy a referirme en 2 paquetes, ¿no? Las indicaciones de la 4 a la 8, por un lado, que aún requieren tiempo de trabajo, y lo que nos parece prudente darnos estos días de esta semana hacia la próxima sesión para que podamos cerrar. Yo diría que ahí está el núcleo central de la discusión en este proyecto. Por lo tanto, es prudente que ese punto, que es el de mayor discordia, sea el que le dediquemos más tiempo y que tengamos mayor concordia al final del día. Los temas que están abordados del artículo de la indicación 4 a la 8. Y en el caso de la indicación número 9 y la 3 del Ejecutivo, entiendo que hay una redacción propuesta. Esto es lo que tiene que ver con los encuentros de información, y lo que se está pasando es a proponer efectivamente un periodo. Bueno, ahí podemos explicar después la indicación, pero entiendo que hay una alternativa que reemplaza tanto la 9 como la 3, formulando una proposición distinta, que es el consenso alcanzado en el equipo de trabajo. Así es. ¿Voy? Entonces, sí, presidente, dejaríamos pendiente esa. deja Entonces, pendiente las indicaciones 4 a 8. Sí, y tendríamos que ver la 3 y la 9. La indicación que 3, están relacionadas. sí, la indicación 3 del Ejecutivo y la indicación
9. Lo que pasa es que, claro, la indicación 3 del Ejecutivo lo que tiene por objeto es hacer dos cambios en el artículo 7º bis distintos absolutamente de las propuestas senatoriales. Está en la página 9 Pero en la 15 en realidad. y en la página 15 y 16. Claro. En la página 15 del texto comparado, en el mismo artículo 7º bis, en su inciso más adelante, se establece que el sistema de registro contendrá información relativa a la cantidad de cupos disponibles en los establecimientos por cada curso o nivel de año escolar correspondientes. Y ahí, en el texto aprobado en general, que era la propuesta de ambas indicaciones, se había aprobado en general, La a 15, continuación de año al lado escolar, izquierdo. señalando los que correspondan al proceso especial de admisión si lo hubiere. La indicación del Ejecutivo, hay una letra A, referido a agregar en este inciso, a continuación de la palabra integración escolar vigente, que está al final, si ustedes pueden verlo al final de la columna de la mano izquierda, dice ahí integración escolar vigente, la frase, así como información relevante relativa a los medios con las que cuentan para apoyar estudiantes con necesidades educativas especiales. Esa es la indicación 3A, respecto a la cual no hay propuesta de redacción. Lo que sí hay propuesta de redacción es para la letra B, lo que ha señalado el ministro, referido a los procesos de información. En esa materia, el Ejecutivo había propuesto en la letra B dos literales, 1 y 2, y esos han sido mantenidos en una parte, pero cambiados por una nueva propuesta de redacción de la mesa de trabajo, que la paso a leer, si le parece a la comisión. ¿Sí? En el inciso 8º, la nueva redacción dice lo siguiente. Reemplázase, bueno, ustedes pueden ir siguiendo con el texto que son para ver cuáles son los cambios que se está proponiendo por la mesa. Reemplázase la oración, los sostenedores de estos podrán organizar encuentros públicos de información previo a los procesos de postulación por el siguiente texto. Hasta ahí sigue tal cual en la indicación tanto del Ejecutivo como la indicación del senador Sangüesa. Los sostenedores de estos deberán, en vez de podrán, deberán organizar uno o más encuentros públicos de información en cada establecimiento educacional previo o durante previo o durante el proceso de postulación. Así dice la propuesta. En vez de decir previo o durante los procesos de postulación, lo singularizan con el artículo el proceso de postulación. Ese es el cambio, el primer cambio que propone el Ejecutivo. ¿Esa es en la nueva redacción? En la nueva redacción cambia la parte final, en vez de decir los procesos de selección los procesos de postulación por el proceso de postulación. Correcto. Y en la segunda parte que proponía esta letra B sigue sin enmiendas. En caso fundado, la Subsecretaría de Educación podría autorizar a que no se realicen estos encuentros públicos. Eso tal cual estaba en la indicación del Ejecutivo que la replicó el senador Sangüesa. Y luego, respecto de la indicación 3C, que está en la página 17, se propone lo siguiente. El Ministerio de Educación determinará anualmente, en vez de un periodo de fechas, dice el periodo de fechas para la realización de dichas actividades. El periodo de fechas para la realización de dichas actividades. Estos encuentros se realizarán de forma presencial y telemática con el fin de favorecer la asistencia de los estudiantes y sus padres, madres o apoderados. La asistencia a dichos encuentros no será requisito ni tendrá consecuencias en la admisión del estudiante. Y luego reproduce absolutamente lo que es el párrafo segundo de esta letra C, que son un nuevo inciso,
agregando al final, voy a leer en todo caso cuál era la propuesta, dice: el Ministerio de Educación podrá desarrollar acciones con el fin de velar por la continuidad de las trayectorias educativas. Para tales efectos, podrá requerir a los padres, madres o apoderados información relativa a las necesidades educativas especiales de sus hijos o pupilos y a los establecimientos educacionales, información de sus estudiantes, especialmente aquellos que tienen necesidades educativas especiales, y de apoyo que puedan brindar a estos. Con estos antecedentes y con los demás que solicite a otras instituciones o entidades de carácter público o privado, el Ministerio de Educación llevará un registro de trayectorias educativas. Con la información del registro podrá desarrollar acciones de coordinación tanto con sostenedores, entidades públicas y privadas, con el fin de propender al resguardo de las trayectorias educativas de los y las estudiantes, debiendo en todo momento dar cumplimiento a la ley número 19.628. Y ahí está la modificación que ha planteado la mesa de trabajo, que dice o agrega un párrafo final a este literal, a este inciso, señalando que asimismo queda prohibida toda forma de discriminación arbitraria en base a los antecedentes de este registro. Eso no formaba parte de la indicación original, eso es lo que ha acordado la mesa de trabajo, de hacer esta precisión de que no puede existir en esta elaboración del registro ningún tipo de discriminación arbitraria respecto de los estudiantes y las estudiantes. Eso básicamente, presidente, lo que son las propuestas de redacción para esta indicación 3 en relación con la indicación 9 que he dado de lectura. Gracias, señor secretario. Muy clarita la explicación. Esto tiene que ver con una de las problemáticas que también se detectó y que lo determinó la mesa técnica, que tiene que ver con la adhesión al proyecto educativo, que si bien es cierto está en la página del SAE, pero es como cuando a uno le llega, acepta términos y condiciones y nadie lo leyó porque para pasar de página tengo que colocarle acepto. Entonces, además de mucha diálogo con apoderados y sostenedores que decían que hay alumnos que una vez que es asignado el establecimiento, llegan a la primera semana de clase y se dan cuenta que no es el establecimiento que querían, porque es técnico, porque no es técnico, porque diferentes motivos. Entonces, al final terminan renunciando a esa postulación y esto genera otra vuelta en el sistema. Lo que nosotros buscamos es que la gente adhiera al proyecto educativo después de conocerlo efectivamente. Es diferente y en la universidad se usa mucho esta semana donde los estudiantes visitan los diferentes campus para conocer la infraestructura, conocer a los profesores, y esto no determina una discriminación por parte del establecimiento, porque en el fondo no tiene incidencia el establecimiento en si adhiere o no, pero sí los padres apoderados pueden tener una imagen mucho más concreta del establecimiento al que quieren postular a sus hijos, y también se da la opción de hacerlo virtual, porque obviamente que aquí hay un tema en los casos de que una persona vaya a ser trasladada de ciudad, tenga la posibilidad de, a través de hoy día la tecnología permite hacer una visita virtual a un museo, así que también se puede hacer a un establecimiento educacional y también conocer a, digamos, profesores a quienes determina el establecimiento que hace esta visita virtual. Ofrezco la palabra. Senadora Proboste. Presidente, mire, a mí me parece que esta indicación permite no solo poder contar con una información más clara, más oportuna sobre los medios de apoyo disponibles también para estudiantes con necesidades educativas especiales, porque es parte de la indicación de la letra A. Y lo digo, presidente, porque muchas veces lo que a nosotros nos ha pasado también en la práctica y en la implementación del sistema de admisión escolar es que muchas veces, escuchando a los directores, directoras, equipos técnicos, estoy pensando, por ejemplo, en la Escuela República de los Estados Unidos de Vallenar, en la base de la información se dice que tiene proyecto de inclusión, pero tiene
una área de la inclusión. Por ejemplo, en este caso, a niños con hipoacúsicos y niños sordomudos. Pero creo que esta indicación permite introducir como una buena práctica pedagógica el que el establecimiento diga con qué herramientas cuenta, de manera de que después la familia no diga, bueno, yo lo puse aquí porque decía inclusión, pero ahí se establece con mayor claridad cuáles son esas herramientas y a mí me parece que ese camino permite empoderar de mejor forma a la familia y de apoyar también en la definición del establecimiento educacional. Y por otra parte, lo que dice usted relación con lo que usted recién destacaba de la visita, de organizar el conocimiento en el detalle in situ del proyecto educativo, nos parece que también esta indicación introduce dos avances que son bien importantes. Primero, el de fortalecer los encuentros que sean públicos, obligatorios, pero claro, dejando en claro que esto no puede condicionar el acceso al establecimiento, y crear un marco legal para el registro de las trayectorias educativas. Creo que eso también es algo que yo quiero destacar de la indicación del Ejecutivo, como un esfuerzo de poder mejorar la respuesta del sistema escolar a los estudiantes que por un lado tienen necesidades educativas especiales, pero también busca equilibrar este derecho entre las familias a escoger y el proyecto educativo a mostrar qué es lo que efectivamente ellos tienen y no se generen otras expectativas para las propias familias respecto de ese proyecto educativo. Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Ofrezco la palabra. Ministro. Presidente, sí. Bueno, suscribo también, es parte de un acuerdo y creo que eso tiene mucho valor a propósito de que esto fue parte de la discusión de la mesa técnica, pero también es de la sensibilidad más fina y donde yo creo que se juega mucho más en la adhesión de la familia y la elección de la familia respecto a los proyectos educativos, que en definitiva es lo que nos interesa resguardar en tanto derecho a la educación, que no es solamente una declaración, es un derecho que está consagrado constitucionalmente, además. Y creo que conocer el proyecto educativo y adherir a él es de la esencia, ¿no? Sobre todo cuando queremos que se apropien del proceso educativo de su hijo, se involucren en el proceso educativo, pero también el ir fortaleciendo la diversidad educativa como parte de las características históricas del sistema educacional chileno. Y eso tiene mucho valor y eso ha enriquecido mucho nuestro sistema educativo. Dicho eso, solo complementar a lo que ya señaló la senadora Proboste, pues y usted también, ya hicieron una aproximación a los contenidos, es que hay un cambio que pareciera formal y trivial, pero no lo es, y que tiene que ver con el paso de tener periodos a tener un periodo. ¿Y por qué es eso? Porque efectivamente hemos hecho la opción también de tener este proceso en la etapa regular de postulación al SAE, que es donde se debe jugar mayoritariamente la opción de la familia, ¿no? Y que es donde la mayor parte de los estudiantes además quedan seleccionados, ¿no? Luego vienen las etapas complementarias, que son procesos más bien de rezago, de margen, y por eso es que también se hace una opción por racionalizar el proceso en términos procedimentales, porque también puede significar una alta carga para los propios sostenedores, para las propias familias, resguardando además que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de poder ingresar a un proyecto educativo. Así que yo quiero valorar el acuerdo al que se llegó y las características que ustedes han puesto sobre la mesa. Yo creo que marcan y van a marcar un antes y un después en la relación de las familias con los proyectos educativos en el marco del sistema de admisión. Eso, presidente. Gracias, ministro. Sí, tengo, al hacer la lectura, y de acuerdo a lo que conversamos ayer y lo que dejamos pendiente, hay una frase que tenemos diferente, ¿ya? Yo estoy de acuerdo en el 95% de la nueva redacción, pero dice: la asistencia a dichos encuentros no será requisito ni tendrá consecuencias en la admisión del estudiante. Entonces, lo que pasa es que si hacemos lo que usted nos ha planteado como ejecutivo en conservar el SAE en el porcentaje que no va a estar dentro de la alta excelencia académica, sí esto podría ser
dentro de la prelación que se establece en el SAE, un requisito tal vez voluntario de un establecimiento educacional, y ahí sí tendría una incidencia. Entonces, dentro de los criterios voluntarios. Exacto. Me soplan ahí. ¿Sí? Sí, por su intermedio, presidente. Nosotros efectivamente creemos que lo complejo de incorporar esa limitación o esa prioridad a el caso de los padres tiene que ver sobre todo con que, en general, las familias más vulnerables son las que tienen más complejidades los padres para poder asistir a estos encuentros, porque son los que tienen cargas laborales más grandes o jornadas que no terminan solamente en el horario de una jornada regular, muchas veces con 2 o 3 trabajos, o bien con necesidades de cuidados en el hogar. Lo mismo en el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Para esos apoderados, asistir a estos encuentros puede ser aún más complejo y, por lo tanto, ellos tendrían menos posibilidades si es que es un criterio de priorización de asistir, y con eso serían los estudiantes, los postulantes, los que podrían verse afectados por la decisión. En esa línea, nosotros habíamos pensado que, como una propuesta alternativa, el establecimiento podría generar actividades o encuentros de asistencia a estudiantes, que sean los mismos estudiantes que están interesados en asistir, los que puedan ir a actividades extraprogramáticas del establecimiento, que puedan ser organizadas, y que sea eso lo que pueda ser eventualmente un criterio de priorización, porque en el fondo es el estudiante el que participa de algún encuentro o actividad para demostrar su interés y no se ve afectado por la situación de padre o madre, que puede ser especialmente compleja su asistencia por razones laborales. Esa era una propuesta que habíamos sugerido a la mesa, si puede quizás someterse a la discusión de los senadores por su intermedio, presidente, para evaluar esta posibilidad y que sea un porcentaje de asistencia del estudiante el que califique finalmente para dar la prioridad a su postulación. Senadora Proboste. Pero ¿no sería mejor, tomando los mismos argumentos que ha planteado el Ejecutivo, de establecer alguna excepción, pero no dejarlo como una norma general? O sea, si uno manifiesta una adhesión al proyecto educativo, manifiesta la adhesión y dice, establecemos estos mecanismos para establecer la adhesión, voy y lo visito. Yo, la verdad, creo que cuando la familia tiene interés, busca la forma de estar presente, Son las porque mismas familias que en hacen el fondo que hacían la fila antes. lo que uno espera es que la familia se comprometa en eso. Claro. Entonces, hay situaciones que son excepcionales, ninguna duda, pero dejemos establecida una excepcionalidad. Pero Ministro. Si establecemos la redacción original suya, en esa parte, estamos hablando solo de esa parte, ¿no? De que efectivamente es requisito, pero le agregamos al final que un reglamento va a operacionalizar las excepciones en las que este caso podría exceptuarse, nos permitiría no tener que regular exhaustivamente la ley bajo distintas hipótesis que se pueden dar, porque efectivamente no lo sabemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con una familia que vive en Arica y que sabe que en el próximo año va a estar trasladado en Puerto Montt? No, o sea, tener que viajar de Arica a Puerto Montt a conocer el colegio, es un caso que podría efectivamente estar exceptuado. Ahora, el tema es que podría haber miles de hipótesis relativas a casos similares, por eso es que digo que mantengamos pero, insisto, pongamos la regla general como está establecido por usted, pero con la frase final de que el reglamento va a operacionalizar las eventuales excepciones que pueda tener esa regla general, porque no lo sabemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora lo entendí. O sea, a invertir, es decir, que la regla general lo que es... dejaríamos es, o sea, al final de diría, la asistencia a dichos encuentros será requisito y tendrá consecuencias en la admisión del estudiante, salvo excepciones que se determinen. Eso es lo que está diciendo. Por su intermedio, presidente, para los senadores, creo que la redacción tendría que señalar que podrá ser requisito, porque puede ser un criterio de priorización, no que será requisito, porque ahí sí que queda como una obligatoriedad. Podrá ser requisito, tendrá consecuencias y podrá tener consecuencias. O sea, perdón, que podrá tener consecuencias en la admisión. Esa es la parte que no que sea requisito en el fondo.
porque ahí sí que podría quedar mucha gente fuera. Entonces solamente la asistencia a estos encuentros podrá tener consecuencias a la admisión y luego en los criterios de priorización incorporamos esto y vemos un reglamento que considere cómo regular esas excepciones. Señor secretario, ¿cómo quedaría la redacción? Según lo que se ha planteado, en la parte final de este inciso 9 que se propone agregar, sería la asistencia a dichos encuentros podrá ser requisito y tener consecuencia en la... Perdón, secretaria, sí es. Sería será requisito y sería solo, no será requisito, pero podrá tener consecuencias en la admisión y podrá tener, ¿se entiende? En el fondo no es un requisito necesario, pero puede tener consecuencias en la admisión. Son cosas diferentes. El secretario lo dijo muy bien. Podrá ser requisito. ¿Ya? Ese es el concepto adecuado. Lo que pasa es ¿Ya? que Por eso es que después queda como, porque con eso yo habilito a que sea requisito. ¿Ya? Y eso puede estar dentro de los criterios de voluntarios. sí, Bien, esa va a ser la reacción entonces, secretario. Repítala, por favor. Está en esta... ¿Tiene consecuencias? Sí. Ministro. perdón, sí, reitero, perdón. Es que los criterios de priorización son para priorizar entre estudiantes, pero todos pueden postular. Si uno pone que podrá ser requisito, excluye la postulación del estudiante. En cambio, los criterios, lo que estamos haciendo, entiendo, es que se pueda priorizar y por lo tanto podrá tener los efectos de la admisión. Pero priorizar que puedan priorizar su admisión, y otra es la barrera, porque requisito es no podrá postular. Que no puedan se rechazaría la admisión. Senador Proboste. Senadora Proboste. El senador Castro. ¿Caso Castro? No, presidente, mire, yo quiero señalar que no es de ahora. ¿Ah? De hecho, hace ya varios años presentamos un proyecto de ley para poner en valor la adhesión al proyecto educativo. Pero creo que aquí también tenemos que fijar algún mecanismo para que esta visita no pueda ser manipulada, se tenga que abrir un registro. Entonces creo que esto también requiere de otros elementos que tengamos en consideración para garantizar en que requisito, prioridad, lo que definamos, no sea vulnerable. Y no por esa vía finalmente digan, no, usted nunca vino. No, pero si yo vine, entonces creo que hay que, por eso quiero decir que en nada en esto disminuye mi adhesión al que nosotros tenemos que colocar en valor la adhesión explícita al proyecto educativo. Pero creo que si nosotros le vamos a dar este carácter de obligatorio, también tenemos que colocar resguardos para la familia, que esto no sea un elemento de discriminación respecto de cómo, pucha, me vieron y hicieron como que yo nunca fui, si este era un requisito. Entonces creo que eso, presidente, tenemos que resguardarlo. Eso. Senador Cas. No presencial. Y después senador Castro. No, yo creo, presidente, que es muy importante que en el fondo nos aseguremos que el proyecto educativo de un colegio y que tenga conexión con la familia, llámese la familia en cualquiera de sus formas, no tiene por qué ser la mamá biológica, ni puede ser la abuela, el tío, pero en nuestra legislación de los derechos del niño siempre hay un adulto responsable. Entonces yo encuentro que es un valor, más que dirigirse solo al niño, involucrar a la familia. Y creo que en el fondo hablamos mucho de derechos y también deberes de la familia, sea cual sea el formato de esa familia. ¿Ah? Entonces creo que es muy relevante exigirle a la familia asumir un compromiso. No es solamente el niño. Porque al final, si no, empezamos a tener una sociedad donde de alguna manera el Estado se le sobrecarga la mano y las responsabilidades no se distribuyen como deben ser. O sea, el Estado, sin lugar a dudas, tiene un rol central que cumplir. Pero el entorno familiar, en cualquiera de sus formas, también tiene que ser un cómplice en esto. Entonces, yo no le tengo susto a que le pongamos exigencia a ese entorno familiar
en cualquiera de sus formas, insisto, para que sea parte de este proceso. No solamente al niño. Creo que es un elemento relevante. Senador Castro. La verdad que yo no sé cuántos casos se dan cuando un papá quiere apoyar a sus hijos, va al colegio, conversa con el profesor y le parece bien. Porque muchas veces los niños tampoco son los que resuelven este tema. Pero también, ¿cómo le colocamos requisitos? O sea, si el tipo no va, si el papá no va, o sea, no podemos asegurar el niño, lo encuentro que tampoco corresponde. Porque muchas veces el papá, como lo planteó el ministro, oye, viene de Arica. De Arica no tiene ninguna posibilidad de venir de Arica a ver un colegio al Maule. Él va a llegar al Maule, le va a preguntar a los vecinos, oye, ¿cuál es el colegio? Me parece bien este colegio. Yo creo que no debe ser un requisito, no debe tener un requisito. Porque si al poco andar a ese padre no le parece que el colegio sea el colegio adecuado para su hijo, va a hacer todos los esfuerzos por cambiarlo. Entonces debe tener la mayor garantía sin la mayor exigencia. Si él puede ir a ver al colegio antes, bienvenido sea. Es parte de la educación y de la preocupación del padre por la educación de su hijo. Por eso, presidente, yo no sé si avanzamos y se mejora la reacción, o a mí me parece bastante bien que no será requisito la asistencia a revisar el colegio, a conocer que no sea requisito, porque sea la facilidad. Tenemos que ver cómo le damos la facilidad a los padres para poder llevar a su hijo al colegio que a ellos les parezca que es el adecuado. Gracias, senador Castro. Yo quiero recordarles que en la letra C dice, que está al final de esas dos páginas sueltas, dice presencial y telemática, ¿ya? Porque precisamente para prever aquellos casos que eran con cambio de ciudad, se pudiese hacer esta visita virtual a los establecimientos educacionales. Entonces, para que podamos seguir avanzando, propongo que votemos la propuesta consensuada y dejemos pendiente el final de ese inciso, porque también tiene que ver con las otras cosas que tenemos pendientes, que fue parte de lo que ayer estábamos conversando con el Ejecutivo. Ministro. A ver, yo insisto, o sea, son muchas las hipótesis que podrían eventualmente inhabilitar a una familia de poder participar del proceso. Yo comparto, o sea, creo que efectivamente el vínculo familia-escuela es clave. Es muy, muy importante. Y por eso es que es prudente que la ponderación o las consecuencias sí se expresen. Otra cosa es el requisito. Creo que ahí estamos en una línea delicada, porque el requisito implica que la persona no va a poder ni siquiera enviar la solicitud de ingresar a ese establecimiento educacional, aún el establecimiento educacional pudiendo tener cupos disponibles para recibirlo, aún ni siquiera habiendo completado sus cupos. ¿Me explico? Por eso que creo que no es lo mismo y no es bueno confundir el que sea requisito para postular a que al haber hecho el proceso tenga consecuencias en la admisión. Creo que es importante distinguir ambas cosas y por eso yo creo que podemos votarlo hoy día si consensuamos que efectivamente requisito para postular no es lo mismo que consecuencias en la admisión y que mandatemos un reglamento a que efectivamente pueda regular de qué forma se expresa esa distinción. Porque de otro modo lo que podríamos hacer es inhabilitar un mundo que no sabemos y no tenemos cuantificado de personas que no podrían postular por no haber ido y en segundo lugar, más grave aún, impidiéndole al estudiante ingresar al sistema educativo habiendo cupos disponibles para que lo reciba. Coincidimos, ministro, sino lo que nosotros, la intención es darle valor a la visita, no que sea una barrera de entrada. Entonces, en el fondo coincidimos, pero hay que adecuar la redacción de mejor manera para que quede explícito y si vamos a hacer referencia a un reglamento lo haremos, pero yo voy a poner en votación esta propuesta de indicación consensuada y vamos a dejar pendiente el final de ese inciso buscando una redacción que nos deje satisfecho a todos.
Presidente, sí, ¿En hacer, votación? antes de eso, solamente hacer presente, presidente, que en la propuesta que he dado lectura, en la primera parte del inciso noveno que se propone, ya hay un consenso, lo señaló el ministro, porque había una diferencia entre su indicación y la indicación del Ejecutivo. La indicación del Ejecutivo señalaba el comienzo. El Ministerio de Educación determinará anualmente las fechas para la realización de dichas actividades y usted decía, el Ministerio de Educación propondrá un periodo de fechas. Esto se resolvió consensuadamente por el periodo de fechas. Ese fue el primer. Entonces, en esa parte ya hay un consenso en la mesa de trabajo. Donde no hay un consenso, según entiende la Secretaría, es en la oración final de este inciso, que se refiere a si la asistencia a dichos encuentros sea requisito tanto para la postulación y que tenga consecuencias en el proceso de admisión, porque esto está en relación con la postulación y se extiende al proceso de admisión. El presidente ha propuesto a la comisión votar en la redacción del inciso noveno, con excepción de la oración que comienza con la asistencia. Hasta esa parte se votaría separadamente el inciso. Y el presidente, según entiendo, ha propuesto que esa segunda parte no se vote en esta sesión, es decir, esa oración final no se vote en esta sesión, sino que se deje pendiente para una propuesta de nueva redacción para esa oración. En esos términos, entonces, se pone en votación el inciso noveno planteado por la letra C de la indicación 9. Yo entendía que lo anterior como que había... Bueno, no se ha votado, tiene razón, presidente. Habría que votar primero la indicación, la letra B de la indicación, respecto a lo cual ya se hizo las explicaciones y que entiendo que hay unanimidad para aprobarla. Se refiere a la singularización de que ya no son los procesos de postulación, sino que es el proceso de postulación y antes una indicación del Ejecutivo que no había sido, al parecer, objeto de mayor controversia, que la refería a la letra A, que era que también debe considerarse así como información relevante relativa a los medios con las que cuentan para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales, que eso fue una indicación propuesta originalmente por el Ejecutivo y que me parece que había consenso en esa parte. Entonces, en votación, presidente, las letras A y B de la indicación 3 del Ejecutivo, en primer lugar. ¿Se entiende? Sí. 3 letras A y B. No. Unanimidad. Se aprueba... No, un momento. No, esa es la indicación A y B de las letras A y B de la indicación 3. Ahora viene la letra C de la indicación, que ahí estaba la indicación del senador Sangüesa. ¿Ya? En esa letra C de la indicación 3 y de la letra 9 son dos incisos, uno un inciso noveno y un inciso décimo. En el inciso noveno, el presidente ha sugerido que se vote con excepción de la frase de la oración final en cuanto a que sea requisito y condicione la admisión. ¿Correcto? En esos términos se vota entonces la letra C de la indicación 3 y la primera parte de la indicación 9 del senador Sangüesa. ¿Hay unanimidad? ¿Sí les parece? ¿Sí les parece? ¿Va a quedar pendiente eso? Sí, sí. Entonces se aprueba también 5-0 esa parte de la indicación. Aprobado. Y lo que queda pendiente, para que se tenga claridad, es la oración final del inciso noveno, que dispone con redacciones distintas, en un caso que la asistencia a los encuentros sea requisito y tenga consecuencias, eso es lo que propone el senador Sangüesa, o lo que propone el Ejecutivo originalmente, que no sea ni requisito ni tenga consecuencias. Al parecer la lógica de la redacción sería que fuera requisito, pero que no tuviera consecuencias. Eso, No, al revés. que no fuera requisito y tenga consecuencias, perdón. Sí, eso. Ya. Bien, en realidad por eso mejor lo dejamos, la redactamos de Esa mejor parte manera quedaría con calma. pendiente y finalmente, presidente, correspondería votar el inciso décimo propuesto por la indicación del Ejecutivo y por la indicación del senador Sangüesa, en la cual el acuerdo fue agregar una frase final que
queda prohibida toda forma de discriminación arbitraria en base a los antecedentes de este registro. Eso sería el inciso 10º nuevo que se propone. Que es en el fondo, lo que pasa es que la C agrega dos incisos, un noveno y un inciso 10º. Votamos el noveno separadamente y ahora corresponde ratificar el inciso 10º, que es la segunda parte de la letra C. ¿Queda claro? ¿No es verdad? ¿Sí les parece? ¿Les parece? Aprobado 5-0. Con eso, presidente, concluiríamos el debate de estas indicaciones. A continuación, página 19, viene la indicación 10 del Ejecutivo, que hace enmiendas al artículo 7º ter, que ya no regula el proceso de postulación, sino que regula el proceso de admisión. Y respecto de esta materia, presidente, entiendo yo que solamente habría acuerdo de votación respecto de la letra E de la indicación 10, que está en la página 29. Respecto de todos los contenidos que están desde la página 19 a la página 28, que son las letras A, B y C, para incorporar diferentes modificaciones al artículo 7º ter, insisto, procesos de admisión, no de postulación. Entiendo yo que es un tema que tiene que seguir siendo trabajado por la mesa, porque no hay consenso respecto a la propuesta del Ejecutivo, en teoría. Entiendo yo que Están relacionadas con los temas que están relacionados obviamente con los temas del proceso de postulación. de la 4 al 8. Sí, del proceso de postulación. Entonces, presidente, si le parece a la comisión, Alcanzamos a votar la 10E en 10 porque, minutos o sea, se podría votar la 10E. que, Y hasta ahí tengo yo nomás minutos. hasta ahí tenemos 2 minutos, así que... Bueno, Si puede dar letra- lectura a la la 10E. letra para- E, presidente, propone agregar en el actual inciso 12º. ¿Qué tal es el inciso segundo? Décimo segundo. Dice, el inciso 12º, 7º ter, incito el proceso de admisión. Finalizado el proceso señalado en el presente artículo, el proceso de admisión, el Ministerio de Educación enviará a los establecimientos educacionales sus listas de admisión finales para efectos que estos comuniquen a los padres, madres y apoderados de la aceptación de los postulantes. En dicha comunicación se establecerá el plazo que tienen para manifestar su aceptación y matricular a los postulantes. Y ahí el Ejecutivo propone agregar el siguiente párrafo. Además, informará a cada establecimiento educacional el número de estudiantes con necesidades educativas especiales que hubieran sido asignados a cada nivel de curso, junto a la información necesaria para su caracterización, resguardando el correcto tratamiento y protección de sus datos personales en conformidad a la ley y a lo consagrado en el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República. Estos antecedentes solo podrán utilizarse para llevar a cabo adecuaciones que favorezcan la inclusión de dichos estudiantes, quedando prohibida toda forma de discriminación en base a ellos, que es la misma lógica que había anteriormente en el inciso del artículo 7º bis en relación con la postulación y el registro. Nuevamente asentar la lógica o el principio de la no discriminación junto con el respeto de la normativa legal y constitucional en esta materia. Ofrezco la palabra. Sí, y ahí con la que me hace claro que se haga precisión cuando se dice en conformidad a la ley. Entiendo yo que la ley 19.628, que es la ley de protección de datos personales. Decirlo expresamente creo que sería mejor que dejarlo así en términos indeterminados. Entonces, con la adecuación que nos sugiere la Secretaría, si les parece, esto es algo bien sentido por los sostenedores, que en el fondo vienen a detectar las necesidades especiales cuando se inicia el periodo de clase. Esto permitiría que los establecimientos se prepararan de mejor manera para recibir de acuerdo a las características a sus estudiantes. Bien. ¿Si les parece? ¿Por unanimidad? Se aprobaría la letra E de la indicación 10, 5, 0. Habiéndose cumplido el objeto, no la vamos a terminar todavía para darle la palabra al senador Espinosa. Lo que pasa, presidente, le quiero pedir solamente 2 minutos, aprovechando la presencia del ministro. Uno, presidente, para condenar gravemente, no sé si el ministro
ha tomado conocimiento de lo que ocurrió en Puerto Montt el día de ayer, ¿no es cierto? El día lunes, mejor dicho, en el sector del Hospital Regional de Puerto Montt, un conductor de buses interurbanos agredió de manera brutal, ¿no es cierto?, a un estudiante de 14 años. Solo por el hecho de que este estudiante no contaba con la tarjeta nacional estudiantil. Esto fue en las inmediaciones del Mercado Municipal Chile Barrios, donde el chofer del bus se había bajado del vehículo únicamente para golpear al usuario menor de edad. Entonces nosotros queremos, ¿no es cierto?, que en este tipo de situaciones exista una coordinación mucho más fuerte, ¿no es cierto?, entre el Ministerio con Transporte. Porque aquí no se trata solamente de sancionar al conductor, sino que también a la línea. La línea es responsable, ¿no es cierto?, del accionar de sus conductores. Porque aquí muy fácil lo que está haciendo la línea, suspenderlo, dejarlo sin trabajo, no es el objetivo. Yo creo que este tipo de actitudes tenemos que desterrarlas, obviamente, de nuestro país. ¿Perdón? Correcto. Y lo segundo, ministro, sabe que ya son varias veces, ¿no es cierto?, que he denunciado situaciones del LEP con el ánimo de mejorar, frutillar estoy hablando. Presidente, quiero solo contarle una situación que está viviendo una madre y sus 2 hijas en la Escuela Gabriela Mistral de Yanquihue. Y quiero, ministro, que por favor usted tome nota y pueda tomar carta en el asunto. Hay una niña, ¿no es cierto?, que lamentablemente ha sido desprestigiada al interior del establecimiento, estudiante menor de edad, por parte de un asistente de la educación, quien ha ventilado un eventual abuso sexual que habría sufrido esta niña cuando tenía 7 años, el cual habría sido efectivo. Esto ha significado, ¿no es cierto?, un drama psicológico en todo el entorno familiar. La niña no está yendo a clase, ni ella ni su hermana. Eso me preocupa enormemente. Lo que no puede ocurrir, y le doy las gracias, presidente, de haberme permitido decirle esto al ministro, lo que no puede ocurrir, ministro, es que la solución del LEP sea cámbiense de colegio ustedes. Eso, de mi punto de vista, no cabe en nuestra cabeza. Además, una de las niñas tiene una condición, ¿no es cierto?, especial, que hace e imposibilita aquello. Yo le pido, por favor, ¿no es cierto?, que usted tome carta en el asunto y pueda, ¿no es cierto?, considerar este tema, porque, repito, lo más fácil no puede ser por parte del LEP decir una atrocidad y una aberración como esa. Muchas gracias, presidente, por el tiempo. Gracias, senador Espinosa, y solicitamos y solidarizamos para que el ministro se puedan tomar las acciones pertinentes, porque en esto el tiempo es sumamente importante, el tomar decisiones con la rapidez que requieren este tipo de casos y solicitar el apoyo psicológico por parte del SLEP con la estudiante. Bien, ofrezco la palabra. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.